buenas tardes. Buenas tardes. Antes de empezar, quiero preguntarle cómo está. Bien, bien. ¿Me podría decir su nombre, por favor? Héctor Rodolfo Moya Pérez, Héctor, ¿me podría decir su edad? 61 años. ¿A qué se dedica actualmente? Trabajo en una empresa italiana que representa aquí en Chile artículos eléctricos. Septiembre de 1973. ¿Qué edad tenía usted? Tenía 11 años. ¿Y dónde vivía? Santiago Centro, calle Francisco Ardesi 2040. ¿Y a qué se dedicaba en esa época? Yo era estudiante, de haber estado por 11 años más o menos en sexto, séptimo año más o menos, de educación básica. ¿Me podría decir cómo fue la mañana de ese día para usted? Bueno, para poner un poco en contexto, nosotros vivíamos en un restaurante que era administrado por mi abuelo. Y nosotros teníamos unas piezas al final del restaurante donde vivía yo, mi mamá y mi papá. Bueno, con mi hermana también. Bueno, esa mañana nos levantamos en el mismo restaurante que era muy grande, tenía un patio grande, porque ahí se hacían eventos, cosas, fiestas. Entonces había un patio muy grande y tenía una galería que daba al techo. Y bueno, lo primero que nos levantamos para ir al colegio, pero luego mi mamá nos dijo que no íbamos a ir al colegio. Algo muy raro porque bueno, yo con 11 años no entendía mucho lo que sucedía lo que estaba sucediendo en Chile. Para mí era súper divertido ir a las colas, hacer cola para ir a comprar cigarros, para comprar aceite. Miles de cosas que se hacían en ese momento por la coyuntura que estaba sucediendo en ese tiempo. Entonces yo estaba más preocupado porque en 5 días más era mi cumpleaños, que era mi objetivo en ese momento. Pero nos levantamos, bueno, en realidad un poco asustados. Las radios empezaron a encenderse todas porque todos queríamos escuchar qué estaba sucediendo. Yo tenía conciencia de que habían rumores por las conversaciones de mis abuelos con gente que llegaba normalmente que eran del Partido Socialista al restaurante. Entonces yo escuchaba esas conversaciones y trataba de comprender cosas, pero al final, bueno, a la edad de 11 años uno se dedica más a jugar que a ver la realidad de un país. Pero efectivamente nos levantamos como a las 10:30 o 11 creo que empezaron los primeros ataques de los Hawker Hunters. A todo esto se empezaron a escuchar balazos. Y nos subimos por la galería que daba al techo. Nos subimos al techo del restaurante y empezamos a ver los Hawker Hunters como cruzaban el cielo y se dirigían a La Moneda. Y empezamos a dar cuenta, yo creo que más yo que nadie, de que estaba sucediendo algo grave, que había algo feo en el ambiente, por decirlo de una forma. Y más o menos eso fue la mañana. Luego la tarde más o menos lo mismo, mucha radio, mucho correr, salir del negocio. A todo esto el restaurante se cerró. Entonces mi abuelo salía, volvía, estaban mis tíos que eran mayores, deben haber tenido ellos unos 20, 21 años,
ya había uno que estaba metido en el movimiento de izquierda revolucionaria, que era el MIR en ese tiempo. Entonces, todos muy preocupados por mis tíos. Y, y bueno, los primeros llantos, después de saber la muerte de Allende. Y eso, pues así transcurrió el primer día del golpe de Estado. En algún momento de la tarde, su mamá, sus padres o su abuelo le explicaron a usted lo que estaba pasando. Yo creo que a nosotros no. Yo creo que más fueron bueno, lo que pasa es que yo tenía 11 años. Después venían los que venían después eran mis tíos, que tenían 17, 20 años, pero ellos ya uno era universitario y el otro era el que estaba en el MIR, pues entonces él conocía mucho más la coyuntura de ese momento, pero nosotros no nos explicaron qué sucedía. Pero como yo te cuento, en el restaurante, yo pasaba normalmente todo el día en el restaurante, y yo escuchaba a mi abuelo conversar con dirigentes socialistas, por ejemplo, yo recuerdo anteriormente que en ¿cómo se llama? Hubo un político que llegaba mucho al negocio, Arrate. Llegaba mucho al negocio porque mi abuelo eran muy conocidos con él. Eh, entonces yo lo oía a mi abuelo hablar sobre política en esos tiempos. Yo entendía, o sea, de política entendía poco y nada, pero sí había una forma de conversar de mi abuelo que era muy instructiva. Tenía como esa capacidad de decirte cosas muy breves, pero concisas. Y bueno, yo cachaba algo porque yo recuerdo el tanquetazo. Lo recuerdo que también fue algo violento, muy violento, y que después se dejó estar un poco, y todos dijimos, ya bueno, esto ya pasó, ya la cuestión, el asunto va de alguna forma se va a resolver y vamos a seguir en el gobierno. Pero bueno, esto fue un anticipo previo al desastre, ¿no? ¿Me podría decir cómo fue el final del día para usted, en la familia, en el restaurante? Bueno, hubo mucho llanto de mi abuela, muy triste la casa, el negocio, y muy preocupados porque habían, o sea, no sabíamos qué venía el otro día, cómo iba a ser el futuro. Entonces estábamos preocupados, pero no era una cosa como muy dramática. No era, dijimos, bueno, esto es un golpe de Estado, sucedió, esto se va a arreglar, seguramente van a hacer un gobierno transitorio, según lo que me contaban, y luego iba a decantar en algo democrático. Pero no fue así. Fue acostarnos esa noche con... por lo menos yo veía a mi mamá, a mi papá, a mi abuelo, muy preocupados, muy preocupados. Esa fue más o menos la noche del 11, como la viví yo. Para ir terminando, ¿qué cosas cree usted que tenemos que hacer como sociedad chilena para que finalmente nunca más? Yo creo que para
para dejarlo en una sola frase, yo creo que la educación es fundamental en este tiempo. En la educación no cabe otra alternativa más para este país en este momento. Yo la verdad que desde hace un tiempo atrás que vi con horror todo el proceso del año 73 hacia adelante. Luego hemos visto por televisión muchos documentales que han demostrado la barbarie de esta gente. Los mismos chilenos, mismos compatriotas, provocaron a sus mismos compatriotas los vejámenes más grandes que se pudieran ir comprobados. Entonces, claro, uno dice, ¿realmente estamos preparados para que esto no suceda nunca más? ¿Estamos realmente preparados? Y yo creo que la única forma de que esto se detenga en algún momento es con la educación. La educación es lo esencial en estos momentos para crear gente que antes de actuar piense. Y sepa lo que va a decir. Aquí hay mucha gente que habla sin pensar. Le importa un bledo a los demás. Entonces, creo que para mí esa es una de las soluciones que debiéramos tener. Debiéramos hincarle el diente a ellos. Fuertemente. Eso. Muchas gracias por compartir tu experiencia, Héctor. De nada. Muchas gracias.